Estamos celebrando la solemnidad de Pentecostés, con la que culmina el tiempo litúrgico de la Pascua. Como su nombre lo indica, este misterio tuvo lugar 50 días después de la resurrección del Señor. Los Hechos de los Apóstoles nos narran cómo, estando ellos, los apóstoles, junto a la Virgen, en oración en el cenáculo, descendió sobre ellos el Espíritu Santo que Cristo les había prometido. Los apóstoles ya habían recibido el Espíritu Santo, pero en orden al perdón de los pecados, cuando Jesús, soplando sobre ellos, les dijo: recibid el Espíritu Santo, a quienes les perdonéis los pecados les serán perdonados. Ahora, en cambio, quedan llenos del Espíritu Santo, o sea, lo reciben en plenitud, como comenta Santo Tomás de Aquino. A partir de este momento, los apóstoles, que estaban encerrados, muertos de miedo por temor a los judíos, salieron a predicar con valentía por todos lados el misterio de la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Es decir, el Espíritu Santo los transformó interiormente, les iluminó la inteligencia para que comprendieran aquellas verdades divinas que Cristo les estuvo enseñando a lo largo de 3 años, y les fortaleció la voluntad para que sin miedo a nada ni a nadie predicaran esas verdades por todos lados. Al considerar la acción del Espíritu Santo, podemos hacerlo tanto en el ámbito eclesial como en el ámbito personal. Quiero esta vez detenerme en este último, la acción del Espíritu Santo en el ámbito personal. El apóstol San Pablo enseña que todas las dimensiones de la vida cristiana son atribuidas a la acción, al influjo del Espíritu Santo, porque, dice San Pablo en la carta a los Romanos y en su primera carta a los Corintios, que es Él el que nos mueve interiormente a toda obra buena. ¿De qué manera nos mueve? Obrando en nuestra alma con sus 7 dones, en nuestra inteligencia para conocer lo que Dios quiere y en nuestra voluntad para hacer lo que Dios quiere. No basta conocer. Dice San Pablo: veo el bien que quiero y hago el mal que no quiero. La santidad no consiste solamente en conocer lo que debo hacer, sino en llevarlo a la práctica. O sea, eso que la inteligencia ve como verdadero, la voluntad lo capta como bueno y se lanza con todo el ímpetu del corazón a la conquista de ese bien. Es principalmente a través de los sacramentos que el Espíritu Santo obra en nuestras almas. En nuestro bautismo nos hizo hijos del Padre y hermanos de Cristo Jesús. Nos incorporó a la Iglesia y nos hizo templos vivos de la divinidad y herederos del cielo. En la confirmación lo volvimos a recibir, pero esta vez en orden al testimonio. Es el mismo Espíritu Santo quien bajó a nuestras almas para hacernos apóstoles, testigos y soldados de Jesucristo. En primer lugar, apóstoles. Apóstol es una palabra griega que significa enviado. ¿Por qué? Porque a cada confirmado el Espíritu Santo lo envía al mundo para que a través de él los hombres conozcan y amen a Dios. El Espíritu Santo nos envía para trabajar apostólicamente, ya sea en nuestro propio ambiente, la casa, el barrio, el colegio, el trabajo, etcétera, ya sea fuera de nuestro propio ambiente, incluso a países lejanos, así como Cristo envió a los apóstoles a predicar hasta los confines de la tierra. Pensemos en la infinidad de misioneros que se gastaron y desgastaron por la salvación de las almas y para predicar, para anunciar el Evangelio del Señor. El Espíritu Santo nos envía. ¿Para qué nos envía? Precisamente para esto, para anunciar el Evangelio de Jesucristo, o sea, para hacer
En segundo lugar, testigos de Cristo Jesús. Testigo es la traducción de una palabra también griega, la palabra mártir. El mártir es aquel que da testimonio de la verdad que profesa. Y es el Espíritu Santo que nos da la fuerza para dar ese testimonio de Jesucristo. Jesús les dijo a los apóstoles: recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y seréis mis testigos, mis mártires, hasta los confines de la tierra. Y ese, nuestro testimonio, ha de ser con las palabras y con las obras. En el cenáculo, el Espíritu Santo bajó en forma de lenguas de fuego, en forma de lenguas, ya que los apóstoles debían primero gustar, saborear las cosas de Dios y luego poner su boca, sus labios, su lengua, su palabra al servicio de la palabra. También nosotros hemos de poner nuestra vida, nuestra lengua al servicio de Jesucristo. Si no hablamos de las cosas de Dios, ¿de qué vamos a hablar? Dice San Agustín: los labios que no hablan de ti están mudos, Señor. Y esas lenguas, además, decíamos, eran de fuego, para indicar que esa palabra que debemos transmitir no puede de ninguna manera ser tibia, no puede ser medrosa, porque esa palabra no es nuestra, es de Dios. Y la palabra de Dios por sí misma es ígnea, es quemante, incendiaria, ardorosa. Así lo reconocen los discípulos de Emaús cuando Cristo les hablaba, les predicaba. ¿No ardían acaso nuestros corazones? Y ese testimonio vehemente de la palabra y de la conducta alcanza su plenitud en el derramamiento de la sangre. El mártir es aquel que entrega su vida, que derrama la sangre por Jesucristo, y lo hace porque, como escribe San Cirilo de Alejandría, el Espíritu Santo nos hace poderosos e invencibles frente a las acometidas del demonio. Lo cual significa que este testimonio implica una auténtica milicia. Así lo dice expresamente el Antiguo Testamento, el libro de Job: milicia es la vida del hombre sobre la tierra. O sea, en tercer lugar, el Espíritu Santo nos hace soldados de Jesucristo, nos alista en las filas del Rey Eterno para luchar por su reinado y combatir contra sus enemigos. Y esto se aplica también en el orden eclesial. Por eso la iglesia en la tierra es llamada peregrina, pero también militante, porque vamos transitando por un campo de batalla hasta llegar al cielo. Dice San Agustín que la iglesia en la tierra va peregrinando entre las persecuciones del mundo y los consuelos de Dios. Militante. No basta con hacer el bien y evitar el mal, sino que además hay que combatir al mal. Hay que denunciarlo y hay que poner todos los medios que estén a nuestro alcance para erradicarlo. En vísperas de su martirio, San Pablo lo intimaba a su discípulo Timoteo: combate el buen combate de la fe, conquista la vida eterna a la que has sido llamado y de la que hiciste aquella solemne profesión delante de muchos testigos. Combate el buen combate de la fe. Combate de la fe, milicia cristiana que se da en dos campos. En el campo interior de nuestra alma, combate contra la concupiscencia, combate contra nuestras pasiones desordenadas, combate contra el peor enemigo, el más difícil de vencer, que somos nosotros mismos. Es el combate más difícil, pero no es el único, porque también hemos de librar un combate exterior, combate contra un mundo hostil a las cosas de Dios, combate contra las fuerzas del mal que se coligan para destronar a Jesucristo, para expulsarlo de todos los ámbitos de la vida social. El cristianismo primitivo grabó a fuego esta verdad en su corazón. Cuando uno recibía el bautismo, sabía perfectamente que entraba en un campo de combate, que se alistaba en la milicia de Cristo Rey y que no le era lícito desertar. En la ceremonia bautismal se volvía hacia el este, es decir,
hacia la región de donde sale el sol y gritaba solemnemente: «Entro en tus filas, oh Cristo». Después, vuelto hacia occidente, o sea, hacia la región de las tinieblas, decía: «Salgo de tus filas, Satanás». Es cierto que, como escribe San Pablo en su carta a los Efesios, nuestra lucha no es contra la sangre y la carne, sino, dice el apóstol, contra los principados, las potestades, los poderes mundanos de estas tinieblas, los espíritus de la maldad en lo celestial. Pero esto no quiere decir que no debamos combatir contra enemigos visibles. De lo contrario, Cristo hubiese obrado mal, luchando contra los fariseos. Lo que el apóstol está diciendo es que detrás de todo mal y de todo enemigo de Dios está el influjo diabólico. Hemos de luchar contra el demonio y también contra sus secuaces. Multitud de testimonios de santos y de mártires, infinidad de textos de la Sagrada Escritura, de la tradición y del magisterio de la Iglesia corroboran esta enseñanza. En tiempos mejores que los actuales, en su encíclica Sapientia Christiane, el Papa León XIII escribía: retirarse ante el enemigo o callar cuando por todas partes se levanta un incesante clamoreo para oprimir la verdad, esa actitud propia de hombres cobardes o de hombres inseguros de la verdad que profesan. Lo uno y lo otro es vergonzoso e injurioso a Dios y además contrario a la salvación del individuo y de la sociedad. Ello aprovecha únicamente a los enemigos del cristianismo, porque la cobardía de los buenos fomenta la audacia de los malos. A todos es dado desplegar públicamente la fortaleza del alma propia del cristiano, con la cual no raras veces se quebrantan los bríos de los adversarios y se desbaratan sus planes. El cristiano ha nacido para la lucha, y cuanto más encarnizada es esta lucha, tanto más segura es la victoria con el auxilio de Dios. Confiad, yo he vencido al mundo. Hasta acá el maravilloso texto del Papa León XIII. Esta disposición interior, esta capacidad sobrenatural para el apostolado, el testimonio y el combate, me la da precisamente el Espíritu Santo. Apóstoles, mártires y soldados de Cristo Jesús. En este día de Pentecostés, pidámosle al Espíritu Santo, por medio de su divina esposa, María Santísima, que reavive en nosotros la gracia de nuestro bautismo y de nuestra confirmación, de manera que nuestro catolicismo sea incendiario, ardoroso, conforme con aquello que hemos recibido. Que así sea.